¿Cómo están? ¿Qué tal, Francesco? ¿Todo bien? ¿Tú, Manuel? Bien, todo bien. Mira, revisando la información de estos días, me ha impresionado una noticia de Río de Janeiro Sí. que tiene que ver con la policía militar, ¿no? Que ha incursionado en las favelas. Ha sido un mega operativo donde, bueno, ha habido un resultado de 60 personas muertas. Bueno, en total creo que 64, Correcto. ¿no? Si no me equivoco, 2 agentes del BOPE, o sea, la Sí. Policía Militar de Río de Janeiro, Y 2 que policías. cayeron, y 2 policías, ¿no? Bueno, eso habla pues de que está instalado pues en toda la región una mafia con demasiado poder, ¿no? O sea, capacidad de acción, como el Comando Vermelho en este caso, que no solamente es Brasil, sino también en otros lugares de Latinoamérica. Sí, son organizaciones criminales que ya tienen proyección transnacionales. El Comando Vermelho es un ejemplo. Se encuentra también en la zona de la Triple Frontera, por ejemplo. Y la peculiaridad de Brasil es la presencia de favelas, Sí. cerca de las grandes ciudades. Así es. Río de Janeiro, Sao Paulo, por ejemplo, presentan grandes favelas y ahí el control del orden público puede ser complicado y están presentes estas organizaciones criminales. Ahora, hay que recordar que el BOPE se crea en los años 70, a mitad de los 70, 77, 78, 79, si no mal recuerdo, como una necesidad del Estado de Río de Janeiro de poder combatir, digamos, la delincuencia organizada en esa ciudad. Ha tenido buenos resultados porque es un grupo policial de élite con preparación militar. Sin embargo, también han tenido incursiones donde han habido ejecuciones extrajudiciales. Sí, Y hay juicios que sospechas, todavía continúan. por supuesto, también tortura. La peculiaridad del BOPE, aparte el cuestionamiento, ¿no?, de unas prácticas y unas acusaciones de tortura, asesinatos, como tú has dicho, ¿no?, extrajudiciales. Entonces, ojo, es que se trata de una unidad de élite especializada en el combate urbano. Y muchísimas fuerzas militares envían sus integrantes para aprender del BOPE. Interesante. Supongo que en el Perú habrán ido varios agentes, ¿no? A entrenarse, a capacitarse. Honestamente, Calculo. este dato lo Lo desconoces. Bueno, sería interesante porque es un grupo de élite del cual se puede Pero aprender lo mucho, que te ¿no? puedo decir que también los israelíes han entrenado con el BOPE. Entonces, integrantes... De nivel. Sí, De por nivel. supuesto, y no solo, claramente. Para Porque, los que no conocen el BOPE, vean la película Tropa de Élite, ¿no? sí, Que es una idea. Sí, claramente es una película y hay elementos de ficción, pero pueden tener una idea. Bien, cuéntame, Francesco, ¿qué pasó con Donald Trump? Bueno, Me Donald contaste Trump, algo fuera del micrófono. claro. Bueno, la demolición de una parte de la Casa Blanca. ¿Ya? La parte que estaba dedicada a las oficinas de las primeras damas. Y eso para construir, prácticamente edificar, una zona, ¿no?, de baile. Una zona de baile. Así es. Entonces... O sea, pretende hacer grandes fiestas. Sí, supuestamente. Y se habían hecho unas especulaciones sobre el eventual apoyo de la First Lady, ¿no?, Melania Trump, que ya ha declarado que ella no estaba de acuerdo y no había sido prácticamente involucrada en esta decisión. Ah, caramba. Y parece que está bastante enfadada también con el esposo. Parece que las decisiones unilaterales corresponden pues al señor Donald Trump. Bueno, es un presidente temperamental que a veces no asume estas decisiones de forma unilateral. Sí. Bien. Bueno, Francesco, fíjate, hoy día en el programa vamos a tener el gusto de contar con alguien que es muy apreciado por nosotros, por su carrera académica y también por sus calidades personales. Pero antes de presentarlo, te quería preguntar a ti, ¿por qué crees que las expresiones artísticas son centrales en la formación, digamos, educativa de las personas? Son centrales porque van estimulando la sensibilidad de la empatía, que son fundamentales. Okay. Todas las formas de arte, si vamos a ver la escultura, la pintura, el cine, el teatro,
el baile, son unas maneras para poder afinar, poder desarrollar, mejor dicho, la sensibilidad. Ujú. Es algo fundamental porque nos permite elevar también nuestras percepciones que se relacionan con los 5 sentidos, Ujú. supuestamente, la elaboración de la realidad a través también de qué memoria, imaginación, Exacto. sobre todo la imaginación. Eso es posible solo a través de qué, el desarrollo de la sensibilidad Ujú. y la empatía. Y eso es posible a través de la música, el cine, el teatro, la literatura, por supuesto, leer. Bueno, Herbert Reed sostiene eso, ¿no? Entonces, mira, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Javier Suárez. Javier es docente universitario, es investigador, pero les voy a leer, digamos, parte de su biodata, ¿no? Javier Suárez Trejo estudió filosofía en la Universidad de San Marcos, Universidad Nacional de San Marcos, y literatura hispanoamericana en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en lenguas y literatura italiana e hispanoamericana por la Universidad de Harvard. Ha sido ganador del Premio Nacional de la Juventud, otorgado por el Ministerio de Educación del Perú, por el proyecto Pedagogías Poéticas, que promueve el diseño educativo a través del arte y las humanidades. Y bueno, también es fundador de la ONG LAVA, que está orientada a temas educativos. Así que, bueno, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Contracara UPC TV. Gusto. Muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar con ustedes sobre lo que deseen. Eso Preparado es para perfecto. todo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Estás preparado para todo. Entonces, Nada, con todo. como ya estás preparado como para todo, Lánzala. bueno, para Platón, Ujú. la base de la educación era el arte. Sí. Ya, sin embargo, lo que podemos apreciar, no me refiero solamente a nosotros en Perú, sino también a nivel internacional, hay ciertas tendencias educativas que básicamente están enfocadas en los aspectos utilitarios Ujú. y como que el tema humanístico lo ven de reojo o quizás, si pueden, lo desplazan. Ujú. Entonces, me parece que ahí hay un enfoque bastante erróneo en la medida que vamos a formar qué tipo de personas o ciudadanos, gente que sea muy operativa en lo que hace, Ujú. en el rubro que ha elegido, pero sin capacidades pues, integrales humanísticas, ¿no? Ujú. Sí, o sea, a ver, yo ahí te respondería de dos maneras, o digamos dos vías, que yo siempre digo, lo trato de responder así, ¿no? Una vía es la que se suele decir, ¿no? Que las humanidades permiten el ocio, Ujú. este ocio productivo para pensar sobre el sentido de la vida. El ocio pitagórico. El ocio, si quieres, ¿no? O el ocio, digamos, peripatético, ¿no? Ujú, Caminando sí. con tu amigo por la calle, contemplando el mar, ¿ok? Eso es cierto, ¿no? Es muy importante. Pero con eso no convences a alguien que quiere invertir, ¿no? Entonces, es interesante, hago una alusión a mi biografía. En Harvard, por ejemplo, intentan mucho que las humanidades también generen Ujú. productividad económica. Porque no podemos caer en esa idea, creo yo, por lo menos idealista, ¿no? Que es cierto, es lo que acabo de decir, pero hay otra perspectiva. Y quiero centrarme en esta otra perspectiva. Creo que las humanidades se basan sobre todo en el buen uso, no sé si buen uso, en el uso eficiente, ¿no? Y productivo del lenguaje, ¿no? Entonces, quiero que piensen, no sé si ¿puedo mirar ahí o los miro a ustedes? Sí, nos miras a nosotros sin ningún Ok, a problema. ustedes mejor. Entonces, pienso que estoy en una clase, ¿no? Entonces, ya la mala costumbre, mirar al estudiante. ¿Dónde está el estudiante? ¿No? Entonces, quiero que piensen, ¿no? Que toda nuestra vida estamos acumulando palabras. Desde que nacemos hasta que nos morimos, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, es curioso porque el silencio está antes de la vida y después de la muerte. No sabemos qué hay. Pero durante este periodo de tiempo que nos ha tocado estar acá, lo que hacemos es recolectar palabras, ¿no? Entonces, las humanidades, creo yo, en términos prácticos, sirve para eso. Voy a usar un verbo que no me gusta mucho, pero creo que es hacer una suerte de inventario de palabras, ¿no? Y mientras más palabras tienes, puedes realmente, si las sabes usar, defenderte mejor. Eso es real, ¿no? Entonces, quiero salir también de ese argumento, las ideas, contemplar el mar, o sea, eso es cierto, ¿ya? Pero tener palabras nos permite defendernos en la vida y tener una vida mucho más agenciada, digamos. Ahí viene la pregunta, ¿dónde obtienes las palabras? Las palabras las obtienes en las humanidades, leyendo filosofía, leyendo una crítica de arte, y lo que le decía Francesco, las humanidades tienen que entenderse desde una perspectiva dialógica, conversar con tu amigo, no con ChatGPT, con tu amigo sobre Exacto. eso que has leído.
¿no? Porque yo tengo una perspectiva muy comunitaria y dialógica, arguediana, de las humanidades. Para mí, si no conversas sobre arte, ese arte murió, ¿no? Porque ya el artista ha conversado contigo, te ha dado su arte. Claro. Entonces ya está conversando contigo, pero no a través de palabras, sino a través de otros tipos de lenguaje. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Conversar sobre el arte, ¿no? Ok, fuimos a ver Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿Qué te pareció? Y ahí viene la otra parte. Para hacer eso necesitamos tiempo. Así es. El ocio, ¿ok? Y entonces Es el ocio productivo. el ocio productivo, ¿no? Yo soy un poco terco, ¿no? Siempre, en algún momento me han censurado por eso. Voy a tratar de hacer el discurso lo menos provocador posible. El ocio viene del griego escolé, ¿ya? Y eso en latín se va al otium, ¿no? Que es lo opuesto al negocio, ¿ya? Entonces yo cuando hablo con mis estudiantes, para que entiendan qué es eso, porque escolé ocio, es como una suerte de un hueveo productivo, ¿ya? Entonces ya varios lugares quizás lo cortan, no lo sé, no les gusta, pero quiero que lo entiendan los muchachos, Okay. Sí, ¿ya? Porque yo en mi vida universitaria no ha habido mejor espacio que hablar con un amigo tomándome unas cervezas o tomándome un agua o un menú sobre arte. Claro, Allí está el momento. Entonces, lo que habría que lograr es que esos espacios también estén presentes en la educación universitaria, ¿no? O sea, que los chicos sepan que hablar, ¿no? Porque cuando eso es otra cosa de lo que hablamos con Francesco, ¿no? ¿Cómo hablas mejor? Hablando. O sea, no hablas mejor pensando, hablas mejor conversando, ¿no? Entonces, si tienes a alguien... La interacción. En la interacción, ¿no? Entonces, yo creo que, para resumir un poco mi respuesta, ¿no? Para mí lo más importante de las humanidades es que nos dan un lenguaje que sirve tanto para el ocio como para actividades prácticas de la vida. Entonces, sin eso no puedes existir. Entonces, ahí está un poco el valor, pues, ¿no? De las humanidades, ¿no? Además, Javier, es fundamental tener a disposición una mochila contundente de palabras, porque los conceptos, la capacidad de abstracción es crucial. Unos conceptos no se pueden tocar. Por ejemplo, la democracia, la justicia. Entonces, nos encontramos en una situación compleja hoy en día, porque todo está pasando a través de imágenes. De la imagen, ¿no? Y la imagen puede distorsionar también el mensaje, el concepto. Claro. Tiene la inmediatez, pero falta profundidad. La televisión, el video de TikTok de un minutito, y menos, ¿no? 30 segundos, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Todo esto va en contra de la profundidad, de la palabra. Entonces, de la palabra. Y acá quiero, como filósofo, es un tema de tiempo, es un tema temporal, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, ¿no? Yo les cuento una anécdota, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis cursos, ahí también depende de cuánta libertad tenga el docente, ¿no? Pero sacrifico horas de contenido por horas de diálogo con mis estudiantes, ¿no? Porque a veces los estudiantes están llenos de... Tú les das cosas, ¿no? Pero no tienen justamente el tiempo para procesar eso, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de tiempo, ¿no? Entonces una cosa que habría que pensar como profesores es cómo logramos que los estudiantes tengan el tiempo, ¿no? Para conversar, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque voy a hacer una crítica a la academia, que la he venido haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Estos grandes congresos en verdad no sirven mucho, ¿no? Hay mucha soledad en los congresos. Yo acabo de venir a un par de congresos de Católica y San Marcos, 3 personas, ¿no? 4 personas, ¿no? Entonces, yo creo que el espacio utópico es el aula. El aula es el espacio donde está la utopía, porque en el aula tienes a 45 o 30 jóvenes que obligados están ahí para escuchar. Muchos. ¿no? Claro. O en todo caso, no pueden no hacerlo, podrían no hacerlo, pero están ahí porque, bueno, es parte de su carrera. Entonces, aprovechar al máximo esos valiosos minutos que tenemos en el aula, ¿no? Para establecer una relación personal, ¿no? Y darles palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si enseñas filosofía, si tú comprendes cómo entendió el amor Nietzsche, Platón, Aristóteles, como diría Giordano Bruno, te vas armando, ¿no? Una suerte de mapa de la memoria, una cartografía de la memoria. Y cuando actúas, puedes remitir a ese mapa. Entonces, hoy creo que hoy día mejor actúo en esta situación como Aristóteles, quizás en esta otra como Nietzsche, ¿no? Y luego quizás vas mezclando y armando, ¿no? Entonces, pero el tema es que ese bagaje son palabras, ¿no? Son palabras. Ahí podríamos entrar un poco al debate, que depende si quieren entrar, la diferencia entre el concepto y la imagen, ¿no? Yo creo que la imagen es bien potente, ¿no? Sí. Porque el concepto cierra. Así es. Y la imagen más bien abre. Y ahí habría que diferenciar entre imágenes, digamos que... Están cerradas. Exactamente. Ese es el tema. Exactamente. Entonces hay unas imágenes que cierran y hay unas imágenes más bien que abren.
Dante Alighieri, por ejemplo, la Divina Comedia, todo es imagen. Pero son imágenes que, ¡oh! O sea, tú lees la Divina Comedia y tu mundo cambia, ¿no? Pero ves un video de TikTok que es pura imagen, probablemente no cambie mucho. Exacto. Porque además lo que ves en el TikTok Ahora, es básicamente una suerte de autoafirmación, ¿no? Porque el algoritmo te va a enviar lo que tú mismo estás buscando, ¿no? y también con la lectura hay un asunto interesante, ¿no? Que cada lector, y hablando de literatura, resignifica desde su subjetividad, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, si lees la Divina Comedia, cada lector pues, le dará una interpretación a esos círculos, ¿no? Ujú. A esos espacios, al infierno. O si lees, qué sé yo, por ejemplo, mitos griegos, ¿no? Cada uno va a resignificar, qué sé yo, las serpientes, Ofión, Zeus, según también su condición cultural. Pero también, Hay sí. una cosita chiquita, algo que es un poco impopular hoy en día, no sé si coincidirá Francesco, pero vivimos en una época de reivindicar las diferencias. Y eso está muy bien, ¿no? Podríamos llamarlo un pensamiento identitario, acá, ¿no? Pero también creo que hay que reivindicar lo común, ¿no? Que nos hemos olvidado, ¿no? Por ejemplo, un país se forma por cosas comunes, ¿no? No solamente por las diferencias. Quiero llevar este que acabo de decir al debate literario, ¿no? A veces yo tengo estudiantes que investigan cosas muy valiosas desde su diferencia, ¿no? Entonces, se abren, ¿no? Cosas que yo no conozco porque yo no puedo, nadie puede conocerlo todo. Claro. Y se olvidan de lo que en algún momento se llamó, y ahora se llama también, pero ya no se usa mucho en la academia, el canon literario. ¿Por qué el canon es importante? No porque esos autores sean superiores necesariamente, sino porque es común, ¿no? Si los 5 que estamos acá leemos a Vargas Llosa, lo paja no es que sea Vargas Llosa, lo paja es que tenemos algo común para poder conversar. Claro. Y eso es comunidad, eso es cívica. Pero si tú traes algo nuevo, ¿podemos conversar? Sí, también podemos, pero es más complicado, porque cada uno se puede parapetar en su identidad y no llegamos a eso común. Es un tema bien profundo. Así es, y lo paja de lo común, y acá me pongo un poco filósofo, es que lo común, si se trabaja desde la libertad y la apertura, hace que la diferencia aparezca. Sí. ¿Cómo sucede esto? Leemos a Vargas Llosa, en lo que tú has dicho, tu interpretación es tu diferencia. Tu interpretación es tu diferencia. Tu interpretación es tu diferencia. Pero esto es lo común. Entonces, si perdemos espacios comunes, estamos destruidos. ¿Ah? Y acá lanzo un ratito a un debate educativo, ¿no? Hoy día vivimos en una arremetida feroz de lo privado contra la universidad pública, ¿no? Lo público está en peligro, ¿no? Entonces, si no hay espacios comunes, y nuevamente, este espacio para el ocio productivo es un espacio común, pues, ¿no? Y eso es lo que también las humanidades te dicen, ¿no? Generar espacios comunes para poder hablar sobre estos temas, ¿no? Pero, Javier, se cuestiona mucho humanidades justo porque no se considera productivo. Pero es que es productivo. Pero, ojo, no en la mentalidad de una sociedad consumista. Claro, es que es otro tipo de productividad. Eso es. ¿no? La productividad debe ser medida con la plata. Claro, ¿no? Y no con la sensibilidad, no con la formación cívica. Exacto, ahí estoy de acuerdo. Eso ¿no? Yo, por ejemplo, haría una distinción entre productividad y agencia. ¿No? Teoría de la agencia, me parece que lo que te dan las humanidades es agencia. ¿Qué es agencia? La posibilidad de actuar para transformar un contexto. Así es. Eso te da. ¿No? Y más bien la productividad es esta lógica instrumental, ¿no? Económica. En términos, digamos, habermasianos, ¿no? Adornianos, que mide todo en términos de productividad numérica, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que... Y ahí también hay que ser claros, ¿no? Yo no soy un idealista, digamos, ingenuo. Esa mentalidad no la vamos a eliminar. Es real. Y aunque suene duro, funciona. Eso es quizás lo más terrible, ¿no? Que esa mentalidad numérica funciona, si no, el mundo funciona así, ¿no? Pero hay que intentar darle la lucha, digamos, ¿no? Desde las humanidades, ¿no? Claro. Finalmente las humanidades siempre son resistencia. Exacto, ¿no? es lo que quería ir, la resistencia. Y esta resistencia también ayuda a formar al individuo, al sujeto, desde el ser. Y es ahí quería ir. Porque, a ver, efectivamente, lo que tú has dicho es cierto. Vivimos en un contexto donde hay cosas que no van a cambiar, que por cuestiones prácticas de la vida tienen que funcionar, de lo contrario habría un caos, pero muchas veces se ha puesto tanto énfasis en la productividad utilitaria que se deja de lado esa formación personal humana. Así es. Y eso es central no solamente para el mundo académico, es central para la vida, para pensar mejor en la vida y transitar este mundo hasta donde podamos llegar de mejor manera. Hasta cuando tengamos palabras. Hasta cuando tengamos palabras. Porque ya cuando no hay palabras, ya fue. Claro, ¿ya? Exacto. Y conecto, tú has dicho algo interesante, ¿no? Acá otra cosa, no sé si polémica, pero relevante, ¿no? El concepto de persona es un concepto cristiano, ¿no?
es la persona. ¿Qué es lo que define a la persona? Es un individuo único, ¿no? Eso en el mundo griego no había. No. ¿No? ¿Ok? Entonces, en la academia, por ejemplo, el pensamiento cristiano, me da risa con mis estudiantes, ¿no? Leen la Ilíada y la Odisea, está muy bien, no leen la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y leer la Biblia no hay que leerla desde una manera confesional, podría, pero no es el caso, sino desde una manera humanista, ¿no? Claro. ¿Qué te dice eso sobre ti mismo, etcétera, etcétera? Y quiero conectar con lo que tú dices. Hay un filósofo peruano que dice, ¿no? Antenor Orrego, filósofo cajamarquino, importantísimo. Grupo Norte. Grupo Norte. Lo hemos visto. El afecto, el exacto. afecto, ¿no? Por si acaso, Javier ha sido mi profesor. No, entonces, Orrego dice, ¿no? Es bacán porque Orrego corrige a Emerson, el gran poeta norteamericano, ¿no? Él dice, Emerson dice que la mitad del hombre es expresión. Orrego dice, yo creo que todo el hombre es expresión, ¿no? Y para expresar de qué necesitas, voy a ser redundante, palabras. Pero hay una cosa importante que hay que diferenciar. Las palabras que hacen al hombre son palabras con estilo. Y esa es la otra vaina, ¿no? Las humanidades te permiten generar un estilo propio, ¿no? ¿Ok? Entonces, a medida que tú vas conociendo a los humanistas, vas seleccionando qué palabras conectan contigo, ¿no? Justo estuve en una conferencia la semana pasada e hice este ejercicio, ¿no? Imagínense ustedes, si quieren los ojos, si quieren, una pizarra, ¿no? La pizarra es de su vida. Entonces, ustedes en esa pizarra, este es un ejercicio de Giordano Bruno, ¿eh? Entonces, hay una pizarra. Entonces, en esa pizarra ustedes van a poner a todo lo que han leído en la vida, ¿no? Todo lo que han leído. Entonces, si es muy importante, más grande. Si es menos importante, más pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Nietzsche puede estar muy grande, Platón chiquito. Imagínense, ¿no? Toda esa pizarra. Entonces, ¿qué sería el estilo? Es esa configuración que ustedes van construyendo a lo largo de su vida, que va a ir cambiando. Quizás cuando tenías 18, Nietzsche era grandote en esa pizarra. Cumples 40, Nietzsche se ha vuelto chiquito, porque ahora más importante es Aristóteles, por ejemplo. Claro. ¿No? Y vas construyendo, ¿no? El estilo y la personalidad es un diálogo con la tradición. Otro concepto que hoy día está un poco ninguneado. La tradición es clave. Sin tradición no nos entendemos, ¿no? Entonces hay que leer a la tradición, ¿no? Entonces, hay algo que me interesa. Mira, tú has mencionado a Nietzsche ya como 3 veces. Entonces te voy a proponer algo de Nietzsche. Que estamos arrojados a la incertidumbre. Sí, pues. ¿Ya? Bueno, en esa incertidumbre, en estos tiempos, esa incertidumbre la podemos vincular con estas nuevas tecnologías, ¿no? Como la inteligencia artificial, donde la academia todavía me parece que no se está acomodando, no la está leyendo muy bien, pero que ya existe y el futuro es un poco incierto sobre qué va a pasar con el ser humano, además como especie, porque aparentemente va a tener la capacidad de hacer casi todo. Y ese casi todo es bastante inquietante. Tú como filósofo, que estás acostumbrado a plantear interrogantes incómodas, ¿cómo percibes este escenario de incertidumbre? O sea, la tecnología siempre va a generar incertidumbre, ¿no? Yo asumo que cuando apareció el libro, hubo mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese libro? Dios mío, qué miedo, ¿no? O sea, la Biblia de Gutenberg generó pánico. O sea, mira Lutero, ¿no? Entonces, otra forma de leer el mundo. La tecnología siempre va a generar incertidumbre. Cuando aparecieron los trenes, pues, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Y es interesante, el hombre es un animal tecnológico, ¿no? O sea, no podemos no tener tecnología, ¿no? Entonces, eso va a seguir su curso y no sé a dónde llegaremos, eso sí es incierto, ¿no? Entonces, lo que yo creo es, nuevamente, ¿no? Aunque suene redundante, tenemos que buscar esos espacios, ¿no? Donde lo humano, que sería, nuevamente, el uso de las palabras en comunidad, sea posible, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Podría que inventarme una fórmula compleja, pero en verdad es muy sencillo, ¿no? Es Anderson, ¿no? Es buscar... Eso es Anderson. Benedict Anderson. Sí. Un poco la nación imaginada. Sí, si quieres, ¿no? Habría que... Digamos que sí, ¿no? Forzando un poco, ¿no? Un poco, hay que deconstruirlo un poco a Anderson, pero en general sí, ¿no? Entonces, el tema es que yo respondería a esa pregunta con lo siguiente, ¿no? Creo que la tecnología lo que quiere es destruir lo común, ¿no? O sea, hay un intento ahí de que lo común desaparezca. ¿Por qué? Porque desde la propia estructura material, ¿no? O sea, tú puedes estar todo un día aprendiendo, no voy a negar que aprendas, pero solo. Sí. Ese es el problema. Entonces, si tú me dijeras, bueno, aprendo y lo comparto con mi pata en un café, genial, esto es hermoso. Ya, y si nos ponemos psicoanalíticos, el ser humano aprende a través del otro, crece a través del otro. Así es, pero un otro que tenga buenas palabras. Porque si el otro no tiene palabras, no hay diálogo. No hay diálogo. No hay diálogo.
tema es Y eso. mira, voy a ponerme más polémico, ¿no? Si el otro no tiene palabras o le faltan las palabras, se puede generar una barrera comunicacional, que es terrible. Y esa barrera comunicacional puede ser como, uy, como no habla como yo, lo respeto, pero no le hablo y lo Ujú. alejo. Ya, esa No, barrera entonces, que el tú rechazo mencionas, también. El se puede rechazo llegar. por respeto, ¿ah? por Sí. respeto. Cuidado con eso, Sí, ¿no? claro. Entonces, Pero claro, en el fondo, sencillamente no hay no conexión. hay conexión y eso es terrible, ¿no? Porque, sorry, es importante porque el diálogo también nos entrena a molestarnos racionalmente, Ujú. ¿no? O sea, si yo discuto con Francesco, nos vamos a molestar, ¿no? Porque discrepamos en algún momento, ¿no? Yo siempre digo, imaginemos que estamos discutiendo y yo me paro y me voy molesto. Eso es parte del diálogo. Luego volvemos, se me pasó, y seguimos conversando, Claro. ¿no? Porque si no, porque dialogar reprimido, como que diciendo que no te has molestado, cuando en realidad estás molesto es una tontería. Exacto. Hay que votar, ¿no? Votar. Por eso el diálogo Sí. es todo un arte, es una técnica, ¿no? Por eso hay un moderador también, ¿no? Si vemos que está todo muy caldeado, muy caliente, Exacto. cambiamos de tema. Hay que atemperar. Hay que Así atemperar. es. Entonces, el diálogo, entonces, y con eso cierro, si hay más preguntas, yo a mis estudiantes cada vez los evalúo más en oralidad, Ujú. ¿no? Y ahí, Completamente de acuerdo. y ahí viene un problema ya eminentemente didáctico. Tengo 60 alumnos. ¿Cómo hago? Complicado. Yo en San Marcos tengo salones de 12, 15. En Católica a veces me dan salones de 65, que ya no los quiero porque es de temer, ¿no? Ujú. Porque evaluar a 65 oralmente, ¿no? Se puede, pero es un chambón, ¿no? Entonces, yo creo que la oralidad es algo bien importante, ¿no? Sí. So, por ahí. Ya, sobre todo ahora con la Coincido. inteligencia artificial, porque si Así vas a es. tener que corregir y los chicos de pronto se bajan todo de la inteligencia artificial, Claro. te das cuenta, bueno, hay que cambiar, digamos, de táctica, de estrategia, ¿no? que vayan a exponer, Y además, école, ¿no? Y Que- además, si que te- desarrollen las palabras, Exacto. que se encuentren con y ellas. las palabras en sentido, eso excelente lo que has dicho, palabras no en sentido solamente escrito, sino palabras en sentido performativo. Ujú. Oralidad. Oralidad, porque la oralidad es una performance. Sí. O sea, estás jugando ahí, ¿no? Claro, claro. Interviene tu cuerpo, interviene tu voz, tu mirada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay chicos que lamentablemente en la universidad salen y pueden ser buenos investigadores, han de exponer, uy, no, se acabó el mundo. Y eso es práctico. Ustedes miran, pero ¿eso qué tiene que ver? Eso le puede quitar la posibilidad de obtener un buen trabajo. Claro. También, sí. O sea, Porque no hay capacidad de persuasión. también. obviamente, como empleador, tengo a 2 buenos investigadores. ¿A quién escojo? Al que expone mejor, pues, ¿no? Javier, las que son también capacidades blandas. Exactamente, ¿no? Porque la capacidad blanda es hilar fino. Y las palabras es la que te permite hilar fino, ¿no? Es como meterte, ¿no? Entonces, sí. Entonces, y bueno, yendo a las otras artes, como ahí estoy muy de acuerdo con Francesco, claro, el tema de la sensibilidad y los afectos, ¿no? De todas maneras. Pero ¿por qué yo pongo en primer lugar a la palabra? Porque lamentablemente, para expresarte mi sensibilidad y mis afectos, necesito palabras. Y mientras mis palabras sean más precisas, el entendimiento puede ser más interesante. Es el código común. Así es. Ojalá se entienda eso. Hay que recuperar lo común. Y lo común en términos políticos es lo público. Antes que se me escape. Y si lo público desaparece, entonces... Falta interacción y que tenemos más con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías. claro. La soledad. La soledad es terrible, ¿no? Entonces, Una soledad pero no hay que comunicacional. demonizar esto, ¿no? No. Sino simplemente es Correcto. saber que esto sirve para el fin último, que es lo común, ¿no? Es una herramienta. Una herramienta. No el fin. colaborativa. No el fin, ¿no? Pero el tema de educación es central para nosotros. Sin embargo, cada vez que vamos a las elecciones y los candidatos hablan de la educación, cuando llegan al gobierno, pues lamentablemente todas esas buenas intenciones naufragan porque evidentemente fueron promesas solamente de campaña, ¿no? O sea, transitorias. Vivimos en tiempos en que se debería exigir una gran reforma educativa. Sí, claro. Entonces, tú que trabajas y ves estos temas también, no solamente de la docencia, sino también desde LAVA, que es la ONG que tú has fundado. Sí. Es una empresa. Una empresa, perdón, una empresa. LAVA, ¿cómo imaginas tú el inicio de una reforma educativa en nuestro país, considerando lo que has dicho? Si el interlocutor no tiene palabras, o por lo menos no tiene las palabras adecuadas, va a haber una interferencia. ¿Quieres que me ponga polémico o que te responda Yo quiero que te políticamente pongas correcto? bien polémico. Ok. Marta Hildebrand Ajá. decía algo importante, ¿no? Y se le ha olvidado completamente, ¿no? Se le ha funado a Marta por un montón de razones correctas, ¿no? Racismo, etcétera, etcétera. Pero algo decía de cierto, ¿no? Ella decía que el español era lo común. Claro. Entonces, una forma
de lograr eso que tú dices, que nos entendamos, es lograr que nuestros niveles, ¿no? Fúnenme todos si quieren, de español suban. Ujú. Que cualquier peruana, peruano o peruano De todo el territorio. de todo el territorio tenga un buen nivel de español, ¿no? Entonces, y ya si no tienen español, que es otro idioma, pero pongámonos de acuerdo. Tiene que haber una lengua coiné, una lengua común que manejemos todos, Que nos integre. que nos integre. Acá me dirán, ¿va a haber homogeneización? La va a haber. La va a haber. Es una política pública, ¿no? Si me pongo en el mundo de las ideas, de un salón universitario, que todo se salve, ¿no? Todo permanezca igual, como está. Pero en una política pública, porque me estás hablando de políticas públicas. Públicas, exacto. Una vez lo conversamos con Francesco, la política pública exige cierto elemento de homogeneización. Y hay que estar dispuestos a tomar ese paso, Ujú. ¿no? Velasco homogenizó. Pero también Entonces- conversamos contigo en una oportunidad. Entonces, rapidito, ¿no? Entonces, eso quiere decir, ¿no? Invisibilizar la diversidad de lenguas, por supuesto que no. Pueden ir por vías paralelas, por supuesto. Pero lo que yo siento es que en los últimos años se le ha dado más peso a la diversidad que a lo común. Ujú. Y nos está pasando factura, porque si no hay algo común, no hay pertenencia. Si no hay pertenencia, ¿cómo le dices a un joven que luche por algo común? ¿Y cómo se Porque construye si una no, nación? No cree en lo común, pues. Claro, pues no tenemos algo común. Pero, a ver, aprovechando lo que has mencionado, ¿no? Tuve una oportunidad, mencionaste un aspecto que me parece central para poder iniciar ese tipo de proceso, que es hacerlo no por la aplanadora, como ocurrió en Europa. Así es. Sí. Vuelve esa conversación que tuve con Francesco, Ah, ¿te acuerdas? la de la planadora, por supuesto. ¿no? El que es italiano sabe Proceso, muy bien uf, qué dialecto homogenización. quedó, ¿no? Sí. Entonces, igual los alemanes, Ujú. me refiero al afecto, hacerlo a Es- través de la teoría del afecto. Eso sería, ¿no? Entonces, ¿Pero qué significa eso para que nos entiendan bien? por ejemplo, entender que el lenguaje no tiene una carga en sí de dominación, ¿no? El lenguaje se usa para dominar, pero el lenguaje no es en sí mismo dominación. Eso es un absurdo, pues, ¿no? Ujú. O sea, yo puedo enseñar español desde una perspectiva de la dominación, por ejemplo, diciendo el español es superior a otra lengua, pero puedo enseñarlo, por ejemplo, desde el Quijote, ¿no? Y el Quijote más bien deconstruye, problematiza el propio español, juega con el español, ¿no? Y nos da una perspectiva abierta de la lengua, ¿no? Una cosa es enseñar francés, por ejemplo, con un texto colonial, Ujú. y otra cosa es enseñarlo a través de la poesía de Baudelaire, de la poesía de Rimbaud, ¿no? Entonces también depende mucho cómo entres a la lengua. Y creo que entrar a la lengua a través del arte, ¿no? O del lenguaje del arte puede ser otra forma de entenderlo. Y mira cómo ahí ya mezclamos arte y humanidades. Volvemos a ese tema, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces yo creo que eso también es interesante porque a veces una cosa que pasa en San Marcos, ¿no? Ahora dejo Católica y me voy a San Marcos. Porque esto de la diversidad es muy de PUC. Pero en San Marcos lo que pasa es a veces que los estudiantes, es que es un debate interno, ¿no? Que no debería ser un debate. Hay un gran interés por las lenguas originarias, Ujú. pero se deja de lado el legado hispánico, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, es una tensión, ¿no? Entonces, digamos, se trata de escoger a uno, no, darle su lugar a ambos, ¿no? Pero que ambos no se invisibilicen a ellos mismos y más bien que intenten articularse, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura justamente te da eso, ¿no? Justo un estudiante me decía, ¿no? Lo cito casi de memoria, Renzo, ahí si se escucha esto, ¿no? Profe, ¿se podría enseñar lenguas desde una perspectiva erótica, ¿no? Afectiva? Y claro, sí se puede, ¿no? Pero hay que hacer un cambio, pues, ¿no? Por ejemplo, una manera de hacerlo sería enseñar lenguas a partir de estos lenguajes literarios, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces eso. Obviamente sin dejar de analizar las relaciones de poder, que obviamente hay, ¿no? Claro, pero también hay otro acercamiento, ¿no? Pero sí, yo creo que en el caso peruano, creer que el español es el enemigo, el español es la lengua solo dominante, puede ser peligroso, ¿no? Para lo común, ¿no? Y aquí en Católica me van a funar completamente. Porque estoy más o menos, con obviamente modificaciones, porque yo no soy Marta Hildebrand, actualizando un poco, criticándola también a ella misma lo que ella decía, ¿no? El tema es que Marta tenía una visión muy política, ¿no? Y homogenizadora. Claro. Lo que yo traigo es el tema de los afectos. Claro, ¿no? eso generaba, digamos, la controversia. La también, controversia, ¿no? ¿no? Además que tenía prácticas racistas y todo eso, pero bueno, eso es cierto, ¿no? Entonces, sí. Otro que estaba en esa lógica en Católica era Luis Jaime Cisneros, Ujú. que también tiene esa onda, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso, ¿no? Javier, antes que terminemos, porque el tiempo ya nos está ganando. Sí, claro, y estamos de que- recién comenzando. Y estamos recién comenzando. Saquen Pero los- será saquen motivo los para vinos, los otra vinos. visita.
A ver, Lava, que es una empresa, como bien me has aclarado, Ujú. brinda talleres, Sí. ¿no? Pero estos talleres tienen un sustento conceptual muy interesante, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Parten de la creatividad artística, Así es. ¿no? ¿Cuál es la experiencia que has tenido con tus clientes, por ejemplo? Ujú. ¿Cómo quedan tus clientes después de haber tenido este tipo de talleres cuando de pronto habrán estado acostumbrados a otros tipos de enfoques? Claro, lo que nosotros hacemos en Lava, y de verdad yo siempre animo a la gente que genere laboratorios de innovación educativa, Ujú. ¿no? Me parece que eso es algo muy importante. Yo siempre critico a mis colegas humanistas que creen que el libro es el non plus ultra de las humanidades, ¿no? Entonces crean editoriales, ¿no? En un momento donde los libros ya, digamos, que no son tan populares, eso es complicado porque, digamos, Harry Potter se lee por millones, ¿no? Claro. Pero digamos que me gustaría que hubiese más iniciativas. Hay otros formatos. Hay otros formatos. Me gustaría que haya más iniciativas que se enfoquen en la educación desde las artes, ¿no? Eso falta, ¿no? Porque entre humanistas, ¿no? Y acá sí me refiero a mis colegas, ven a la educación como una cosa de segunda categoría. Yo soy investigador y enseño, pues, en fin, porque, bueno, me toca, ¿no? Eso es un barbarie, ¿no? O sea, yo creo más bien... El aula es la base. ¿Cómo? El aula es la base. Esa es. Ojalá ese chip quede en un docente. El único lugar donde nosotros tenemos capacidad de cambiar algo es en el aula. Porque mi artículo lo van a leer pues 2 personas, ¿no? Si que lo leen. Entre colegas no nos leemos, ¿no? Yo de mis profesores no he leído, creo que habré leído un texto, ¿no? Y porque me lo dejó en la clase, ¿no? Entonces los profesores compartimos, ¿no? Oye, lee, ¿no? Y ustedes dirán que mala fe, mezquindad. No, no hay tiempo. Porque cada profesor tiene como 20 eventos. Entonces, yo recibo al día como 20 propuestas de cosas que están haciendo los profes. No me da el tiempo, ¿no? Y yo tampoco les puedo pedir que me lean porque tampoco tienen tiempo. Entonces, ¿dónde es el espacio donde podemos leernos? En la clase, ¿no? Entonces, a mí me parece, y sí lo digo abiertamente, una actitud bárbara decir que el fin del profesor es la investigación, ¿no? Creo que el fin de un docente es trabajar con sus estudiantes, ¿no? Formarlos. Creo que la universidad tiene una función formativa. Si dejamos esa función formativa, caemos en eso que tú estás diciendo, un paradigma eminentemente productivo. La universidad no puede ser solamente profesionalización, tiene que ser también formación humanística, ¿no? Eso es clave, ¿no? Entonces, en algunas universidades, por ejemplo, todo es investiga, publica, investiga. No, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso. Entonces, ¿cómo conecta eso con Lava? En Lava lo que hacemos es darle a los docentes estrategias para mejorar sus habilidades didácticas en el aula a través de las artes. Un ejemplo, que lo acabo de hacer hace 2 semanas. Usualmente cuando se enseña teoría literaria, ¿no? Que es como filosofía, ¿no? Platón, Nietzsche, etcétera, etcétera. Bueno, viene el profesor y dice, pues, ¿no? ¿Cuáles son las ideas del autor? Y a veces comentan el texto que han leído, ¿no? A veces los chicos no leen, porque, bueno, a veces no leen, pues, los estudiantes. Entonces, una técnica del arte, por ejemplo, es hacer una suerte de debate. Entonces, les dejo a mis estudiantes un problema, ¿no? Problema X, ¿no? El gobierno de Dina, por ejemplo. ¿Cómo lo resolvería Nietzsche? ¿Cómo lo resolvería Platón? ¿Cómo lo resolvería Aristóteles? ¿No? Y les pido que me pongan sus respuestas y en sus respuestas citen algún fragmento del texto de los autores, porque si no se van en flor, ¿no? Entonces la cita permite. Luego de eso, ¿qué hago? Defiendan la propuesta, ¿no? Según los autores, ¿no? Que es finalmente para resolver un problema concreto y lleguen a un acuerdo, ¿ya? Entonces, una cosa que pasa mucho es que los profesores creen que eso no se puede hacer en la universidad, que eso que acabo de decir es más una cosa de cole, ¿no? Pero lo que creemos en Lava es que estas estrategias del arte se pueden hacer a nivel universitario. ¿Cuál es el gran problema? Que los profes no quieren, ¿no? Porque los profesores creen que la universidad es la cátedra, ¿no? Entonces es bien complicado cambiar eso, ¿no? De hecho, los profesores que están más dispuestos a utilizar las artes para cambiar son los profes de cole. Si ustedes se dan cuenta, cuando un estudiante comienza la educación, en inicial, full arte. Primaria, un poquito menos de arte. Secundaria, un poquito menos de arte. Universidad, no hay arte, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? Cómo usar el arte para generar, vuelvo a lo que decía, estos espacios comunes para conversar. Y créanme, si al chico o a la chica le das esa oportunidad, lo va a disfrutar. Lo va a disfrutar. Porque en términos de teoría formalista literaria, lo estás desfamiliarizando. Le estás haciendo vivir que otra forma de enseñar es posible, ¿no? Eso también es parte de la emancipación, ¿no? Ya lo dice Jacques Rancière, ¿no? O sea, emancipar al estudiante en sus formas de aprender, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que hacemos y es muy, muy importante, ¿no? No.
Javier, te agradecemos mucho tu presencia acá en Contracara UPC TV. Quiero hacer una Sí. conclusión, ¿no? O sea, yo creo que la importancia de las humanidades, y acá creo que eso de que las humanidades no sirven o son inútiles es una payasada. Las humanidades son útiles y más que todo son prácticas, ¿no? Porque las humanidades nos dan lenguaje, las humanidades nos dan imágenes, ¿no? Los publicistas han aprovechado muy bien de las humanidades, porque quien lee literatura está lleno de imágenes. Claro. Entonces, ¿qué te da las imágenes y las palabras? Posibilidades. ¿Para qué? Para vivir. O sea, más práctico que eso ya no sé. O sea, ¿no? Te da posibilidades para vivir. Yo siempre pongo el ejemplo y con este acabo, ¿no? Cuando tú amas, tienes dos opciones. Amar intuitivamente o tener muchos ejemplos. ¿Cómo está el amor representado en Shakespeare, en Cervantes, en Dostoyevsky, en Nabokov, en Tolstoy? Entonces, cuando tú te enfrentas a la experiencia del amor, que es una experiencia común, tienes una cartografía de la memoria para ver qué puedes hacer. Si tú a un joven le quitas esa posibilidad, la experiencia va a ser más pobre, ¿no? Y eso es lo que habría que evitar, que la experiencia más bien se enriquezca y no se empobrezca, ¿no? Y para eso sirven las humanidades. Y si eso no es práctico, no sé qué lo es. Bien, Javier. Muchísimas gracias. Con nosotros, Javier Suárez, ¿no? Ya saben, hay que encontrarnos con las palabras. Así es, para por favor. enriquecernos. ¿No? Sin ser floreros. Sin ser palabras con sentido. Con Palabras sentido, exactamente. Bueno, Francesco, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, amigos. Hasta luego.